¿Alguna vez te has preguntado si el Espíritu Santo te está hablando? Muchas veces, Dios nos da señales claras de su presencia y dirección, pero no siempre estamos atentos a ellas. En este video, exploraremos 6 señales que pueden estar ocurriendo ahora en tu vida y que revelan que el Espíritu Santo se está comunicando contigo. Presta atención, porque puede que Él te esté hablando de una manera más cercana y clara de lo que imaginas. Señal 1. Una convicción profunda. Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Narra un momento decisivo en la vida de aquellos que escucharon a Pedro predicar tras la llegada del Espíritu Santo. Allí, el mensaje de Pedro fue directo, pero algo más sucedió aparte de las palabras. El texto dice que aquellos que escuchaban se compungieron de corazón y preguntaron qué debían hacer. Esa angustia, esa convicción que surgió en ellos, no vino solo del mensaje en sí, sino de la acción del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habla, Él actúa de manera poderosa dentro de nosotros. Esa inquietud, ese malestar que sentimos, es una respuesta a su llamado. A veces puede ser algo específico que Dios quiere que cambiemos o una dirección que debemos seguir, y cuando eso ocurre, la convicción se vuelve innegable. La palabra de Dios nos confronta y transforma, pero es el Espíritu Santo quien actúa para traer esa convicción al corazón. En este momento de Hechos 2, las personas que escucharon a Pedro estaban viviendo algo transformador. No solo escucharon el mensaje, fueron movidos interiormente. El Espíritu Santo les habló directamente, sacando a la luz una verdad que no podían ignorar. La pregunta que hicieron, ¿qué haremos, hermanos?, fue una respuesta a la acción del Espíritu. Sabían que algo debía cambiar. Esa convicción, ese peso en el corazón, era el Espíritu Santo señalando el camino del cambio. Es importante notar que esta convicción profunda no ocurre solo en grandes momentos, como en Pentecostés. Puede ser silenciosa, pero persistente. Puede surgir en medio de una oración, mientras leemos la Biblia o incluso en un momento cotidiano. Cuando el Espíritu Santo habla, Él toca áreas de nuestra vida que necesitan ser ajustadas o transformadas. Y esa convicción no trae confusión. Por el contrario, trae claridad. Aunque al principio podamos resistirnos, en el texto de Hechos vemos cómo esa convicción los llevó a la acción. Después de escuchar a Pedro, decidieron ser bautizados y seguir las enseñanzas que recibieron. Cuando el Espíritu Santo habla, Él no solo nos hace sentir algo, sino que nos impulsa a actuar conforme a la voluntad de Dios. Esto puede ser un cambio de comportamiento, un nuevo paso de fe, o incluso el valor para pedir perdón o perdonar. La convicción que Él genera nos llama a dar respuestas concretas. Esa convicción puede ser el inicio de algo nuevo. El Espíritu Santo constantemente nos está guiando, moldeándonos a la imagen de Cristo. A veces lo hace de manera suave, otras veces de forma más intensa. De cualquier manera, cuando sentimos esa convicción, es una señal de que el Espíritu está hablando y que algo importante está ocurriendo en nuestra jornada espiritual. Hechos capítulo 2, versículo 38, nos muestra lo que Pedro respondió a aquella multitud. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí vemos que la convicción llevó al arrepentimiento, y ese arrepentimiento abrió puertas a una nueva vida en Cristo. El arrepentimiento es una respuesta directa a lo que el Espíritu está haciendo en el corazón. Cuando Él nos convence de algo, también nos da la oportunidad de transformación. Si hoy sientes una inquietud en el corazón, un deseo de cambiar algo, de acercarte más a Dios, esa es una señal de que el Espíritu Santo te está hablando. Esa convicción no es para ser ignorada o postergada.
El Espíritu Santo trabaja en nuestro interior para alinearnos con la voluntad de Dios. Y esa sensación de que algo debe ser diferente es una forma clara en la que Él nos guía. Hay momentos en que esa convicción puede ser desafiante, puede confrontarnos con áreas de nuestra vida que preferiríamos dejar de lado o evitar. Pero es en ese momento que debemos recordar que el Espíritu Santo siempre trabaja para nuestro bien. Él nos convence del pecado, de la justicia y del juicio, como está en Juan capítulo 16, versículo 8. Nos revela dónde necesitamos cambio, no para condenarnos, sino para liberarnos y acercarnos más a Dios. Cuando miramos la historia de Hechos, vemos que la convicción generada por el Espíritu Santo no solo trajo arrepentimiento, sino que también abrió el camino hacia una nueva vida. Aquellos que escucharon a Pedro no solo se arrepintieron, sino que también fueron bautizados, recibiendo el don del Espíritu Santo. Esto nos enseña que la convicción que el Espíritu Santo genera no es para dejarnos quietos. Nos invita a avanzar, a tomar pasos hacia Dios, a experimentar algo nuevo en nuestro caminar. Cada vez que el Espíritu Santo nos habla a través de esa convicción profunda, nos está dando una oportunidad de crecimiento. Él quiere moldearnos, transformarnos a la imagen de Cristo, y muchas veces esto comienza con esa sensación de que algo necesita cambiar. Puede ser una actitud, una relación, un hábito, o incluso nuestra forma de pensar. Sea lo que sea, la convicción que el Espíritu Santo trae siempre tiene el propósito de acercarnos más a Dios. Hechos capítulo 2 nos muestra claramente que esta convicción es una acción del Espíritu, algo que no podemos producir por nosotros mismos. Viene cuando Dios está hablando y actuando en nuestras vidas de manera poderosa, y cuando sentimos esto, es una invitación para rendirnos a Él, para dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y nos transforme. Si sientes esa convicción hoy, debes saber que es el Espíritu Santo actuando. Él está mostrando algo que necesita atención, algo que debe salir a la luz. No ignores ese llamado. El Espíritu Santo te está hablando, así como habló a aquella multitud el día de Pentecostés, llevándolos a una nueva etapa de fe y transformación. Señal 2. La paz que excede todo entendimiento. Filipenses capítulo 4, versículo 7, habla de una paz que excede todo entendimiento. Esta no es una paz común, la que se siente en momentos tranquilos o cuando todo va bien. Esta paz es diferente. Es una señal poderosa de que el Espíritu Santo está presente y obrando en nuestra vida. Va más allá de las circunstancias, más allá de lo que es lógico o natural. Cuando sentimos esta paz, incluso en medio de situaciones difíciles o confusas, podemos estar seguros de que el Espíritu Santo nos está guiando y sosteniendo. Esta paz es un regalo de Dios, una evidencia del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». La paz que Jesús ofrece no depende de las circunstancias externas. Viene del Espíritu Santo, que habita en nosotros y nos fortalece. Esta paz es una señal clara de la acción del Espíritu Santo, especialmente cuando nos encontramos en momentos de turbulencia. Puede ser en medio de una tormenta emocional, una decisión difícil o incluso en situaciones de gran pérdida. Aún en esos momentos, el Espíritu Santo trae una serenidad inexplicable, una tranquilidad que no podemos explicar por nosotros mismos. No es una paz que el mundo pueda darnos, sino que es la presencia del Espíritu Santo que nos da la certeza de que, aunque no entendamos todo, Él tiene el control. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo nos da una clave importante para experimentar esa paz. Él dice, «Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica,
con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Aquí vemos que la paz viene como resultado de nuestra entrega a Dios en oración. Cuando confiamos nuestras preocupaciones a Él, el Espíritu Santo nos cubre con una paz que va más allá de nuestras emociones y de nuestra comprensión. El Espíritu Santo nos enseña a confiar. Esa confianza es clave para experimentar esta paz que excede todo entendimiento. Cuando entregamos nuestras ansiedades a Dios, confiando en que Él está cuidando de cada detalle, el Espíritu Santo nos calma, recordándonos que estamos en las manos de Dios. Aunque las circunstancias a nuestro alrededor no cambien inmediatamente, lo que cambia es nuestro interior. El Espíritu Santo transforma la inquietud en serenidad, la duda en confianza y el miedo en seguridad. Esa paz es una señal de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Cuando vivimos esta paz, incluso en medio de dificultades, estamos experimentando la realidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. A veces, podemos preguntarnos cómo es posible sentir esa tranquilidad en momentos tan desafiantes, pero la respuesta está en la acción del Espíritu Santo. Él nos da la certeza de que Dios tiene el control, aun cuando todo parece incierto. En el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús dice: «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». La paz que trae el Espíritu Santo no significa que no enfrentaremos problemas o aflicciones. Por el contrario, Jesús nos advierte que tendremos dificultades en el mundo. Pero es precisamente en esos momentos cuando el Espíritu Santo nos recuerda que Cristo venció al mundo y que, a través de Él, también podemos vivir en paz, independientemente de las circunstancias. El apóstol Pablo en sus cartas menciona frecuentemente esta paz. En Colosenses capítulo 3, versículo 15, escribe: «Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos». Aquí, Pablo nos muestra que la paz de Dios debe gobernar nuestros corazones. No es solo un sentimiento temporal, sino una condición continua que el Espíritu Santo produce en nosotros. Esta paz debe ser la fuerza dominante en nuestras vidas, no la ansiedad o el miedo. Cuando el Espíritu Santo nos habla, nos trae esta paz que nos da fuerza para enfrentar cualquier situación. En Isaías capítulo 26, versículo 3, el profeta dice: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Este versículo nos recuerda que la paz del Espíritu Santo está íntimamente ligada a nuestra confianza en Dios. Cuando mantenemos nuestra mente y nuestro corazón enfocados en Dios, el Espíritu Santo nos sostiene con una paz que no puede ser sacudida por las circunstancias que nos rodean. Esta paz no es algo que podamos producir por nosotros mismos. Es un don, una señal de que el Espíritu Santo está en nosotros, guiándonos, protegiéndonos y fortaleciéndonos. Esta paz que excede todo entendimiento es una señal poderosa de que el Espíritu Santo está presente y activo. Nos ayuda a enfrentar situaciones de incertidumbre con confianza, sabiendo que Dios tiene el control. Aun cuando no tengamos todas las respuestas, el Espíritu Santo nos recuerda que no necesitamos entender todo para confiar en Dios. Él nos da una paz que va más allá de la lógica, una tranquilidad que no se basa en las circunstancias, sino en la presencia de Dios en nuestra vida. Volviendo al texto de Filipenses capítulo 4, versículo 7, vemos que esta paz guarda nuestros corazones y nuestras mentes. El Espíritu Santo no solo nos da paz,
sino que también nos protege de la ansiedad, el miedo y la confusión. Nos guarda, nos mantiene firmes, incluso cuando las circunstancias a nuestro alrededor parecen inciertas. Esta paz es una fortaleza que nos protege, sosteniéndonos en tiempos de dificultad. Esta paz es una experiencia real y accesible para todos los que confían en el Espíritu Santo. Es una señal de que Dios está con nosotros, guiando nuestros pasos y capacitándonos para enfrentar cualquier situación. Cuando sentimos esta paz, podemos estar seguros de que el Espíritu Santo nos está hablando, recordándonos que, a pesar de las aflicciones del mundo, tenemos un Dios que nos ama y que siempre está a nuestro lado. Señal 3. Dirección clara. Hechos capítulo 16, versículos 6 a 10. Relata un momento muy significativo en la vida de Pablo y sus compañeros de viaje. Estaban en plena misión, anunciando el Evangelio de Cristo, pero algo inesperado sucedió. El texto nos cuenta que el Espíritu Santo les impidió predicar la palabra en ciertos lugares. Esta experiencia puede parecer confusa a primera vista. ¿Por qué el Espíritu Santo impediría la predicación del Evangelio? Pero pronto nos damos cuenta de que Dios tenía otro plan. Después de este impedimento, Pablo tuvo una visión que lo dirigió hacia Macedonia, donde debía continuar su misión. Este es un ejemplo claro de cómo el Espíritu Santo puede hablarnos a través de una dirección específica. A veces sentimos que ciertas puertas se cierran o que se nos impide avanzar en un determinado camino. Esto puede ser frustrante o confuso, especialmente cuando estamos haciendo algo que creemos que es bueno y correcto. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo está hablando, Él nos guía hacia donde realmente debemos ir, mostrando el camino correcto, aunque al principio no lo entendamos completamente. La señal de que el Espíritu Santo está hablando puede venir de muchas maneras. En el caso de Pablo, fue una visión que dejó clara la dirección a seguir. Para nosotros, puede ser una sensación interior, un sentimiento persistente de que debemos cambiar de dirección, una puerta que se cierra o incluso un consejo sabio de alguien en quien confiamos. Cuando el Espíritu Santo habla, no deja dudas. La dirección que Él da es siempre clara, incluso si, al principio, no parece tener sentido para nosotros. Volviendo a la historia de Pablo, nos damos cuenta de que el Espíritu Santo sabía exactamente lo que estaba haciendo al impedirles predicar en Asia en ese momento. Tenía planes para que Pablo fuera a Macedonia, donde sucederían grandes cosas. Allí, Pablo encontró a Lidia, quien se convirtió en creyente y abrió su casa para la predicación del Evangelio. Más tarde, Pablo y Silas serían encarcelados, pero incluso en la prisión, el Espíritu Santo seguiría actuando poderosamente, llevando al carcelero y a su familia a creer en Jesús. Este relato de Hechos nos muestra que cuando el Espíritu Santo nos da una dirección clara, Él ve más allá de lo que podemos ver, conoce el futuro y sabe lo que es mejor para nosotros. A veces solo vemos lo inmediato y pensamos que algo está mal cuando una puerta se cierra o cuando se nos impide seguir un camino. Pero el Espíritu Santo, con su infinita sabiduría, nos está guiando hacia algo mayor, hacia un plan mejor. Él conoce cada detalle de nuestra vida y sabe lo que nos espera en el camino por delante. Otro ejemplo de dirección clara que vemos en las Escrituras está en Génesis capítulo 12, versículos 1 a 4, cuando Dios llama a Abraham. Dios le dice a Abraham que deje su tierra, a sus parientes y la casa de su padre, y que vaya a una tierra que él le mostraría. Abraham no sabía exactamente hacia dónde iba, pero siguió la dirección de Dios por fe. En ese momento, el Espíritu Santo estaba guiando claramente los pasos de Abraham, conduciéndolo hacia un propósito mucho mayor de lo que él podría imaginar. Al igual que Abraham,
Muchas veces no vemos el cuadro completo cuando el Espíritu Santo nos da una dirección. A veces, simplemente nos dice que demos el siguiente paso, sin revelar todos los detalles de lo que vendrá después. Esto requiere fe, pero también nos enseña a confiar en Dios con todo el corazón, sabiendo que Él nos está guiando con amor y sabiduría. La dirección del Espíritu Santo nunca falla. Aunque no comprendamos todo de inmediato, podemos confiar en que Él nos está llevando hacia donde necesitamos estar. Hay momentos en los que esa dirección clara del Espíritu Santo viene a través de la palabra de Dios. Al leer las Escrituras, el Espíritu puede traer a nuestra mente un versículo o un pasaje que habla directamente a nuestra situación, dándonos orientación y claridad sobre qué camino tomar. En Salmos capítulo 119, versículo 105, leemos: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino». El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para iluminar nuestro camino y darnos dirección. Esa dirección clara también puede venir a través de la oración. Cuando nos presentamos ante Dios en oración y buscamos su voluntad, el Espíritu Santo nos guía, mostrándonos qué hacer y qué decisión tomar. En Santiago capítulo 1, versículo 5, está escrito: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Cuando pedimos sabiduría a Dios, el Espíritu Santo responde, concediéndonos la claridad que necesitamos para tomar las decisiones correctas. Sin embargo, es importante recordar que la dirección del Espíritu Santo no siempre significa que todo será fácil. La historia de Pablo nos muestra que incluso siguiendo la dirección clara de Dios, enfrentó desafíos, como el encarcelamiento en Filipos. Pero aún así, el Espíritu Santo estaba con él, guiándolo y usando esas circunstancias para la gloria de Dios. La dirección que el Espíritu Santo nos da no siempre nos libra de las dificultades, pero nos capacita para enfrentarlas con fe, sabiendo que estamos siguiendo el plan de Dios. A veces, esa dirección puede llegar de forma inesperada. El Espíritu Santo puede sorprendernos al guiarnos por un camino que nunca habríamos imaginado. Podemos estar planeando algo, creyendo que estamos en el camino correcto, pero entonces el Espíritu Santo nos redirige hacia algo completamente nuevo. En esos momentos necesitamos estar abiertos y sensibles a su voz, listos para seguir a donde Él nos conduzca. Esa sensibilidad a la voz del Espíritu Santo es algo que cultivamos a lo largo de nuestra caminata con Dios. Cuanto más buscamos estar en comunión con Él, más atentos nos volvemos a su dirección. El Espíritu Santo habla y nos corresponde a nosotros estar dispuestos a escuchar y seguir. A veces, Él nos guía a través de puertas abiertas, oportunidades que surgen inesperadamente. Otras veces, Él nos guía a través de puertas cerradas, impidiéndonos seguir un camino que no es el mejor para nosotros. En ambos casos, Él nos está cuidando y dirigiendo hacia el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Este proceso de discernir la dirección del Espíritu Santo requiere paciencia y confianza. A veces, la dirección viene de forma inmediata y clara, como en el caso de Pablo con la visión de Macedonia. Otras veces, puede ser un proceso más lento, en el que percibimos gradualmente hacia dónde Dios nos está guiando. De cualquier manera, podemos confiar en que el Espíritu Santo siempre está con nosotros, guiando nuestros pasos y llevándonos hacia donde necesitamos estar. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, leemos: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Cuando ponemos nuestra confianza en Dios y buscamos su guía, el Espíritu Santo endereza nuestros caminos, guiándonos por la senda que Él ha preparado para nosotros.
Otro ejemplo notable de la dirección clara del Espíritu Santo está en Hechos capítulo 8, versículos 26 a 39, en la historia de Felipe y el eunuco etíope. El Espíritu Santo guió a Felipe hacia un encuentro divinamente ordenado, donde pudo explicar las Escrituras al eunuco y, eventualmente, bautizarlo. Nuevamente, vemos cómo el Espíritu Santo guía a sus siervos de manera clara y precisa, llevándolos a cumplir el propósito de Dios en situaciones que, al principio, pueden parecer inesperadas. Si hoy sientes que estás en busca de dirección, o si alguna puerta se ha cerrado en tu vida, debes saber que el Espíritu Santo te está hablando. Él está conduciendo tus pasos, aunque en este momento las cosas no parezcan tan claras. Confía en que el Espíritu Santo te está guiando hacia el lugar correcto, en el momento correcto. Así como guió a Pablo, a Abraham y a Felipe, también te está guiando a ti. Esta señal de la dirección clara del Espíritu Santo es una de las formas más poderosas de su actuación en nuestra vida. Él no nos deja caminar solos o perdidos, sino que nos da orientación, claridad y la certeza de que estamos siguiendo el camino que Dios ha preparado para nosotros. Al seguir esta dirección, aunque los desafíos vengan, podemos tener la confianza de que estamos en el centro de la voluntad de Dios, y es ahí donde encontramos la verdadera paz y propósito. Señal 4. Consolación en medio de las pruebas. El capítulo 14 de Juan, versículos 26 y 27, nos presenta la promesa de Jesús de que el Espíritu Santo sería nuestro consolador. Estas palabras fueron dichas por Jesús poco antes de ir a la cruz, en un momento en que sus discípulos estaban a punto de enfrentar gran sufrimiento y confusión. Jesús sabía lo que vendría, sabía de las dificultades que sus seguidores iban a enfrentar, y por eso les dio esta promesa. El Espíritu Santo sería enviado para estar con ellos, para traerles consuelo, para recordarles las palabras de Cristo y darles paz en medio de las tormentas de la vida. Cuando hablamos del Espíritu Santo como consolador, nos referimos a esa presencia que nos envuelve en los momentos más difíciles. Es Él quien nos ayuda a atravesar los momentos de dolor, tristeza e incertidumbre. Nos consuela no solo con palabras, sino con una presencia profunda y constante. En medio de las pruebas, cuando todo parece desmoronarse, el Espíritu Santo actúa trayendo un consuelo que va más allá de cualquier explicación lógica. Un fuerte ejemplo bíblico de esta consolación en medio de las pruebas se encuentra en la historia de Job. En el libro de Job vemos a un hombre que sufrió de manera inimaginable. Perdió todo: su familia, sus posesiones, su salud. Sin embargo, incluso en medio de tanto dolor, Job no perdió su fe en Dios. Aunque Job clamó y cuestionó la razón de su sufrimiento, el Espíritu Santo estuvo presente, sosteniéndolo en su caminar de dolor y trayendo consuelo en medio de sus lágrimas. En Job capítulo 42, versículo 5, después de todo el sufrimiento que enfrentó, Job dijo: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Ese es el efecto del consuelo del Espíritu Santo. Incluso en medio de las pruebas más intensas, Él nos lleva a una experiencia más profunda con Dios. El Espíritu Santo no nos aparta de las dificultades, pero nos fortalece en medio de ellas, dándonos una nueva percepción de quién es Dios y de cómo Él cuida de nosotros. Esta promesa de consolación también es evidente en Romanos capítulo 8, versículo 26, donde Pablo escribe que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En momentos de sufrimiento tan profundo que ni siquiera podemos encontrar palabras para orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Él sabe exactamente lo que estamos sintiendo y cómo nos sentimos, y lleva nuestras necesidades ante el Padre, incluso cuando nuestras propias palabras fallan.
Esta actuación del Espíritu Santo como consolador no es algo que podamos explicar completamente, pero es algo que experimentamos de manera íntima y profunda. En los momentos más oscuros de la vida, cuando sentimos que no podemos seguir adelante, Él nos lleva en brazos. Su presencia es real y Él nos ayuda a atravesar el valle de sombra de muerte, como dice el Salmo 23. Incluso cuando caminamos por esos valles, el Espíritu Santo está con nosotros, consolándonos y dándonos fuerza para continuar. Otro ejemplo claro de consolación en medio de las pruebas es el de Pablo, en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Pablo relata que recibió un aguijón en la carne, algo que le causaba gran sufrimiento. Pidió 3 veces que Dios removiera ese aguijón, pero la respuesta que recibió fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Entonces, Pablo comprendió que, en medio de su debilidad, el poder de Dios se manifestaba de manera aún más intensa. El Espíritu Santo estaba consolando a Pablo, no removiendo el sufrimiento, sino dándole la fuerza necesaria para soportarlo y transformar esa debilidad en una oportunidad para que el poder de Dios se revelara. Esa consolación del Espíritu Santo es algo que todos podemos experimentar en nuestras propias vidas. Tal vez ya has pasado por momentos en los que parecía que todo estaba perdido, en los que las circunstancias eran tan difíciles que te sentías sin fuerzas. Pero de alguna manera seguiste adelante. Quizás fue una palabra de consuelo que llegó de manera inesperada, tal vez fue una paz silenciosa que invadió tu corazón en medio del caos, o tal vez fue una fuerza que no sabías que tenías. Todo eso es el Espíritu Santo consolando, sosteniendo y dando fuerzas para continuar. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es una fuente constante de consuelo. Nos recuerda las promesas de Dios, como Jesús prometió en Juan capítulo 14, versículo 26. «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho». El Espíritu Santo nos hace recordar las palabras de Jesús en momentos de dolor, trayendo a nuestra mente las promesas que quizás hemos olvidado en medio de la angustia. Nos recuerda que Dios está con nosotros, que Él es fiel y que, incluso en medio de las pruebas, el Señor no nos abandona. Esta acción del Espíritu Santo como consolador también está ligada a su papel como aquel que nos enseña a perseverar. En Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, leemos sobre la importancia de la perseverancia en medio de las pruebas y cómo esa perseverancia nos hace madurar y crecer en la fe. El Espíritu Santo no solo nos consuela, sino que también nos fortalece para que podamos continuar firmes, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Nos da la gracia necesaria para soportar, para no rendirnos y para ver más allá del sufrimiento presente. Cuando el Espíritu Santo nos está hablando, Él trae consuelo en medio de las pruebas. No necesariamente nos libra de las dificultades, pero nos sostiene en ellas. Su presencia es una ancla para nuestras almas, manteniéndonos firmes incluso cuando las tormentas de la vida parecen hundirnos. La paz que trae, el consuelo que ofrece y la fuerza que da son señales claras de que Él está con nosotros, hablando a nuestro corazón y guiándonos para acercarnos más a Dios. En momentos de gran dolor y sufrimiento, el Espíritu Santo nos recuerda que no estamos solos. Siempre está a nuestro lado, consolándonos, fortaleciéndonos y recordándonos las promesas de Dios. Nos ayuda a recordar que, incluso en las circunstancias más difíciles, Dios está obrando a nuestro favor y que el dolor que sentimos ahora no se compara con la gloria que será revelada en nosotros, como escribe Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18. Si estás pasando por un período de prueba,
debes saber que el Espíritu Santo está contigo, consolándote y sosteniéndote. Él te está hablando, recordándote que Dios es fiel, que ve tus lágrimas y que, aunque ahora sea difícil, hay esperanza en Cristo. Este consuelo no es algo pasajero, es una señal clara de que el Espíritu Santo está presente, guiándote y fortaleciéndote en cada paso del camino. Señal 5. Deseo de servir y testificar. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, encontramos una de las promesas más poderosas de Jesús a sus discípulos. Él dice: «Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra». Aquí, Jesús estaba afirmando que el Espíritu Santo les daría la fuerza necesaria para ser sus testigos en el mundo, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Ese deseo profundo de servir a Dios y testificar de Cristo no viene de nosotros mismos, sino que es una señal clara de que el Espíritu Santo está hablando y actuando en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo está presente, nos impulsa a mirar más allá de nosotros mismos. Nos despierta a la necesidad que hay a nuestro alrededor y nos da el deseo de ser parte de la obra de Dios. Esto puede comenzar con algo pequeño, como un impulso para ayudar a alguien necesitado, pero también puede manifestarse de maneras más grandes, como el llamado a compartir el Evangelio o a servir en una misión específica. Lo importante es que el deseo de servir y testificar arde dentro de nosotros, como un fuego que no puede ser ignorado. Los discípulos de Jesús experimentaron esta señal de manera intensa el día de Pentecostés. En Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 4, vemos la venida del Espíritu Santo sobre ellos, y de inmediato comenzaron a proclamar las maravillas de Dios en varios idiomas. Esta transformación fue impresionante. Los mismos hombres que poco antes estaban escondidos por miedo, de repente salieron y empezaron a predicar con valentía y coraje. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Nos capacita para testificar de Cristo, no por nuestra propia fuerza, sino por su poder. Este deseo de servir y testificar es una señal de que el Espíritu Santo nos está hablando. No es solo un sentimiento pasajero, sino una convicción que crece dentro de nosotros y nos impulsa a actuar. Cuando el Espíritu Santo está obrando, nos da la claridad de que hemos sido llamados para algo más grande, para ser instrumentos en las manos de Dios. Servir no es una carga, sino un privilegio, y el Espíritu Santo nos equipa con todo lo que necesitamos para cumplir ese llamado. Un ejemplo bíblico claro de este deseo de servir impulsado por el Espíritu Santo es el de Felipe, en Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 40. El Espíritu Santo guió a Felipe hacia el camino donde se encontraría con un eunuco etíope que estaba leyendo el libro del profeta Isaías. Felipe, movido por el Espíritu, se acercó a él y le explicó el Evangelio, llevándolo a creer en Jesús y a ser bautizado. Este encuentro fue una manifestación clara del deseo de servir y testificar que el Espíritu Santo había puesto en el corazón de Felipe. No solo siguió la dirección de Dios, sino que también fue usado poderosamente para cambiar la vida de ese hombre. Cuando sentimos ese deseo profundo de testificar de Cristo, es una señal clara de que el Espíritu Santo nos está hablando. Nos mueve a salir de nuestra zona de confort, a compartir el mensaje de salvación con aquellos que aún no lo conocen. Este deseo no surge por casualidad. Es el Espíritu Santo quien nos capacita y nos da el valor para hablar, incluso cuando tenemos miedo o pensamos que no somos capaces. Él pone en nuestro corazón el deseo de que otras personas conozcan el amor de Dios. Este deseo de testificar puede manifestarse de muchas maneras. Algunos son llamados a predicar el Evangelio en público,
como hicieron los apóstoles en Hechos. Otros son movidos a testificar a través de sus acciones, sirviendo en silencio, pero con un gran impacto. Jesús nos enseñó que servir a los demás es una de las formas más poderosas de testificar del amor de Dios. En Mateo capítulo 25, versículos 35 al 40, Él habla de cómo, al alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos y visitar a los enfermos, en realidad estamos sirviendo a Él. El Espíritu Santo nos mueve a servir de esta manera, mostrando el amor de Cristo a través de nuestras acciones. Cuando el Espíritu Santo está hablando, nos coloca ante oportunidades para testificar. A veces, estas oportunidades surgen en momentos inesperados. Puede ser una conversación con un compañero de trabajo, una oportunidad para ayudar a alguien en la calle o una invitación a servir en un ministerio. El Espíritu Santo abre nuestros ojos a estas oportunidades y nos da el deseo de responder a ellas. Nos capacita para ser testigos en cualquier lugar, ya sea en nuestro hogar, en el trabajo o incluso en lugares lejanos. Este deseo de servir y testificar también está profundamente ligado al amor que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones. En Romanos capítulo 5, versículo 5, Pablo escribe: El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos llena con el amor de Dios, y ese amor se desborda en nuestras acciones y palabras. El deseo de testificar de Cristo nace de ese amor. Cuando experimentamos el amor de Dios de manera profunda, queremos que otros también lo conozcan. Queremos compartir el Evangelio porque sabemos que es la verdad que transforma vidas. Otro ejemplo de cómo el Espíritu Santo despierta el deseo de servir y testificar se encuentra en la vida de Esteban. En Hechos capítulo 6, versículos 8 al 10, vemos que Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, realizaba grandes señales y prodigios entre el pueblo. Aún frente a la oposición, se mantuvo firme en su testimonio de Cristo, lleno del Espíritu Santo hasta el último momento de su vida. El deseo de servir y testificar que el Espíritu Santo había puesto en el corazón de Esteban fue tan fuerte que fue capaz de enfrentar la muerte con valentía y fe, mirando al cielo y viendo la gloria de Dios. El Espíritu Santo nos capacita para servir y testificar incluso en situaciones difíciles. Nos da la fuerza necesaria para permanecer fieles, aun cuando enfrentamos oposición, críticas o desafíos. Este deseo de servir no viene de nosotros mismos. Es una señal clara de que el Espíritu Santo está obrando. Cuando sentimos ese impulso de compartir el Evangelio, de servir a los demás, de testificar del amor de Dios, podemos estar seguros de que el Espíritu Santo está hablando y guiándonos. Si hoy sientes ese deseo de servir y testificar, debes saber que es el Espíritu Santo hablándote. Él está despertando en tu corazón un llamado para ser testigo de Cristo. Ese deseo no debe ser ignorado. Cuando el Espíritu Santo habla, nos invita a responder con acción. Nos equipa, nos capacita y nos da todo lo que necesitamos para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Aunque nos sintamos inadecuados o inseguros, el Espíritu Santo está con nosotros, y es Él quien hace la obra a través de nosotros. El deseo de servir y testificar es una señal de que estamos siendo transformados por el Espíritu Santo. A medida que nos entregamos más a Él, ese deseo crece y se convierte en una parte esencial de quienes somos. Ya no podemos permanecer quietos o en silencio. El Espíritu Santo nos mueve a actuar, a servir, a compartir, a ser luz en el mundo. Ese es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Él nos transforma de adentro hacia afuera y nos envía al mundo como testigos de Cristo. Sexta señal: sabiduría y discernimiento. 1 Corintios capítulo 2,
versículos 10 al 14, nos revela una verdad profunda acerca de la sabiduría y el discernimiento que nos da el Espíritu Santo. Pablo escribe que el Espíritu Santo escudriña hasta lo más profundo de Dios y nos revela lo que de otro modo no podríamos entender. Afirma que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, y sin el Espíritu de Dios no podemos comprender plenamente la sabiduría divina. El discernimiento espiritual es una señal clara de que el Espíritu Santo está hablando y actuando en nosotros. Él nos da la capacidad de ver más allá de lo obvio, de percibir lo que está ocurriendo en el reino espiritual y de entender la voluntad de Dios en medio de las complejidades de la vida. Esta sabiduría no es la sabiduría humana, sino algo que viene directamente de Dios, por medio del Espíritu Santo, y que nos guía en decisiones y elecciones que muchas veces no tienen sentido para el mundo. Un ejemplo claro de este discernimiento se ve en la vida de Salomón. En 1 Reyes, capítulo 3, versículos 9 al 12, vemos que Salomón pidió a Dios un corazón sabio y discernimiento para juzgar al pueblo de Israel. Dios se complació con esa petición y le concedió una sabiduría incomparable, mayor que la de cualquier otro antes o después de él. El Espíritu Santo dio a Salomón la capacidad de discernir lo que era justo y correcto, de manera que pudiera gobernar con sabiduría. Ese mismo discernimiento es el que el Espíritu Santo nos ofrece hoy, para que podamos vivir y tomar decisiones en armonía con la voluntad de Dios. El discernimiento espiritual es especialmente importante cuando enfrentamos situaciones de duda, confusión o incertidumbre. El Espíritu Santo nos ayuda a distinguir entre lo que es correcto y lo que está mal, entre la verdad y la mentira, y entre lo que parece bueno a nuestros ojos, pero que no es lo mejor según los planes de Dios. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos exhorta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda a hacer esto, iluminando nuestro camino y revelándonos la dirección que Dios quiere que sigamos. El discernimiento espiritual no se limita a decisiones prácticas, sino que también involucra la comprensión de la palabra de Dios. En Lucas capítulo 24, versículo 45, leemos que Jesús les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Así como hizo con los discípulos, el Espíritu Santo abre nuestros ojos para que comprendamos la profundidad de la palabra de Dios. Nos revela el significado y la aplicación de las Escrituras de una manera que transforma nuestro entendimiento y nuestra vida. Otro ejemplo poderoso de discernimiento espiritual se encuentra en la vida de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 2, versículos 19 al 23, vemos que Dios reveló a Daniel el significado del sueño del rey Nabucodonosor, algo que nadie más pudo hacer. Daniel tenía una conexión tan profunda con Dios que el Espíritu Santo le dio la sabiduría y el discernimiento necesarios para interpretar algo que estaba oculto a los ojos humanos. Este es el tipo de discernimiento que el Espíritu Santo nos puede dar, capacitándonos para entender cosas que, de otra manera, estarían más allá de nuestra comprensión. Este discernimiento espiritual es esencial para nuestro caminar con Dios. Nos permite tomar decisiones sabias, basadas en la voluntad de Dios, y nos protege de tomar decisiones precipitadas o guiadas por nuestras emociones. Cuando nos encontramos ante una decisión difícil, el Espíritu Santo nos ayuda a ver más allá de las apariencias, mostrándonos lo que es realmente importante y guiándonos a hacer lo correcto, incluso si es difícil. El apóstol Pablo también habló sobre el discernimiento espiritual en Filipenses, capítulo 1, versículos 9 y 10, cuando oró para que el amor de los creyentes aumentara más y más, en pleno conocimiento y toda percepción, para que podáis discernir lo que es excelente.
Esto significa que el Espíritu Santo nos da la capacidad de discernir lo que es excelente, lo que es más importante y lo que realmente importa para nuestro crecimiento espiritual y para la gloria de Dios. El discernimiento espiritual también nos ayuda a evitar trampas y engaños. En 1 Juan, capítulo 4, versículo 1, se nos instruye a no creer en todo espíritu, sino a probar si los espíritus son de Dios. El Espíritu Santo nos capacita para hacer esto, ayudándonos a identificar lo que es verdadero y lo que es falso, tanto en términos de enseñanzas como en situaciones que encontramos en nuestra vida diaria. Este discernimiento nos protege, nos mantiene firmes en la verdad y nos ayuda a vivir de una manera que agrada a Dios. Cuando el Espíritu Santo nos está hablando, Él nos da sabiduría y discernimiento para enfrentar cada situación con una perspectiva celestial. Este discernimiento es un don precioso y cuando lo sentimos operando en nuestra vida, es una señal clara de que el Espíritu Santo nos está guiando. Nos ayuda a navegar por las complejidades de la vida, siempre en armonía con la voluntad de Dios. Si has experimentado momentos en los que sientes que algo no está bien, aunque parezca que lo está, o si de repente sientes claridad sobre qué dirección tomar en una situación difícil, es probable que el Espíritu Santo te esté hablando. El discernimiento espiritual nos permite caminar con seguridad por el camino que Dios tiene para nosotros, confiando en que Él nos está mostrando la verdad. El Espíritu Santo nos da la sabiduría que proviene de Dios, una sabiduría que excede nuestra capacidad de entender las cosas por nosotros mismos. Cuando sentimos que esta sabiduría y discernimiento están operando en nuestra vida, podemos estar seguros de que es el Espíritu Santo quien nos está guiando, capacitándonos para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y protegiéndonos de tomar decisiones equivocadas. Para concluir, recuerda que el Espíritu Santo siempre está hablando y guiando nuestras vidas de maneras profundas y transformadoras. Si has notado alguna de estas señales, es una invitación de Dios para acercarte más a Él y escuchar la voz de su Espíritu. Sigue buscando y mantente sensible a lo que Él tiene que decir. Si estas reflexiones han tocado tu corazón, suscríbete al canal para seguir recibiendo más mensajes que pueden transformar tu caminar con Dios. Y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares para que también sean bendecidos y puedan reconocer la voz del Espíritu Santo en sus vidas. Que Dios continúe hablando y guiándote a cada paso.